Les doy la bienvenida una vez más a los mitos y leyendas de Colombia en esta segunda temporada. Y en la noche de hoy les voy a contar la historia de la Madre de Agua. En la época de la conquista española existía un hombre español que tenía sus dominios. Y este hombre había conseguido todos sus dominios mediante el robo de las tierras de los indígenas, su oro, sus tierras, e incluso esclavizaba a indígenas, y así poco a poco iba creciendo como su casa y sus tierras. Este hombre tenía una hija llamada Medea. Esta niña era muy bonita, era mona, de ojos verdes, muy bonito cuerpo. Y esta joven se encontraba en su casa. Era una joven que era muy obediente a su padre y nunca generaba ningún problema. Cierto día su padre fue a intentar conquistar otras tierras, y allí había un indígena llamado Sambo, el cual era un guerrero muy fuerte y se negó en todo momento a caer derrotado ante el español. El hombre lo tomó como prisionero y lo llevó a su casa, y Sambo se negaba completamente a responder las preguntas del hombre, no solo porque no entendía el idioma, sino porque Sambo era muy terco y muy orgulloso y no quería darle su dinero, su oro al español. El español, como castigo, obligó a sus hombres a que le dieran látigo a Sambo hasta que éste hablara, y era muy cruel la manera en que lo hacían. Medea vio cómo estaban castigando a este hombre y de inmediato se arrodilló ante la persona que lo estaba castigando para que lo dejara de golpear. La joven al final pudo hacer que dejaran de castigar a Sambo, y ella le curó las heridas sin que su padre se enterara. Poco a poco, al pasar los días, Sambo se comenzó a enamorar de Medea y ella también se comenzó a enamorar de Sambo. Y una noche decidieron huir juntos. Sambo la tomó en sus brazos y salieron corriendo muy lejos de la hacienda del español. Llegaron a un terreno el cual estaba rodeado por un lago y una cascada, y allí, escondidos entre los matorrales, Sambo hizo una pequeña choza para Medea, donde vivieron juntos. Fruto de este amor y de esta relación nació una pequeña niña, la cual era la felicidad de Sambo y Medea. Pero una persona envidiosa y de mal corazón salió corriendo a los dominios del español y le indicó dónde se encontraba su hija y Sambo. El hombre llegó con su ejército y atacó a Sambo, ocasionándole la muerte. Y el hombre español, no contento con esto y con la rabia que tenía contra su hija, tomó la pequeña bebé y la tiró al río. Medea, en su desesperación, se tiró tras su hija
y ella murió por el golpe que se dio al caer al agua. Desde ese día quedó un espíritu al que llamaron la Madre de Agua, pues esta siempre recorre el río buscando afanosamente a su hija. Siempre va por todo el recorrido que lleva el río, por sus cuencas, por sus derivaciones, pero últimamente la tremenda contaminación que tienen los ríos hace que sea muy difícil para ella encontrar a su hija. Ella llora por las basuras, la contaminación y la muerte de las fuentes hídricas del país. Se dice que su llanto es tan desgarrador que se puede escuchar muy cerca de los ríos llorando porque el hombre no entiende que el agua es vital para la vida y es vital para ella tener los ríos claros para poder encontrar a su hija. La Madre de Agua es un espíritu bondadoso, pero que últimamente se está ennegreciendo, al igual que los ríos y las fuentes de agua de todo el país. Ella cada amanecer regresa nuevamente hasta donde ella cayó para seguir buscando a su hija, y cada noche aparece en cualquier fuente hídrica para buscar los restos de su bebé, y se supone que no descansará hasta que los pueda encontrar. La Madre de Agua es un espíritu que simplemente va navegando los ríos y buscando atenta a su hija, que muy posiblemente nunca la podrá encontrar por la tremenda contaminación que tienen todos los ríos de este país. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. La leyenda de hoy se llama La Mula Errada. Cuenta la leyenda que hacia la medianoche, en la zona andina de Colombia, se escucha una mula corriendo a todo galope por todas las calles, más que todas las que son empedradas, como las del centro de Bogotá. Y la gente que es testigo de este espectro se dan cuenta que va corriendo sola y un haz de luz blanca la rodea. Es una vieja mula la cual corre por todas las calles, y la gente aterrada cierra sus puertas y ventanas al escuchar el golpeteo de las cerraduras en la piedra de las calles. La historia de este espectro se remonta a muchos años atrás, cuando un hacendado de la región llamado Álvaro González solía ir a tomar al pueblo montando su mula, y la cual al llegar al bar la amarraba afuera, y la mula, muy fiel a su amo, se quedaba esperándolo hasta que éste salía. Luego de compartir con sus amigos trago, cartas y algunas diversiones más, este hombre se quedaba en el bar hasta que este cerraba, y también hasta que se quedaba sin dinero que llevaba para apostar y para tomar. Al salir del bar, el hombre montaba su mula, y la mulita, muy fiel, lo llevaba hasta su casa, pues la mula conocía bien este camino
y sabía dónde quedaba su casa. El hombre en ocasiones quedaba hasta inconsciente durmiendo encima de la mula, y ésta lo llevaba fielmente a su casa. Don Álvaro todas las noches terminaba muy borracho, y en ocasiones hasta le era imposible subirse a la mula, por lo que éste comenzaba a caminar y la mulita iba detrás de él, apoyándolo para que no se cayera y llevándolo a su casa. Un día don Álvaro decidió no llevar la mula y se fue a pie hasta el bar, pues ya mucha gente se burlaba de él, pues hacía mucho espectáculo al salir del bar borracho dando tumbos, y subirse a la mula era todo un espectáculo para las personas que lo veían y se burlaban de él de cierta manera. Pero la mulita se las ingeniaba y llegaba al bar, y ahí se quedaba esperando hasta que don Álvaro salía. Pero don Álvaro enfermó por tanto alcohol que consumía y este murió. Pero la mulita cada noche iba hasta el bar a esperarlo a que él saliera. Pero pues don Álvaro ya no se encontraba entre nosotros y el bar cerraba sus puertas y la mulita se quedaba esperando hasta que él saliera. Ya casi entrada la madrugada, la mulita se devolvía a su casa sola y en el camino buscando a su dueño. Y así fue por varios años hasta que la mulita también murió. Pero el espíritu de la mulita quedó haciendo lo mismo, yendo al bar a buscar a su dueño, recorriendo las calles, buscando a don Álvaro para poderlo llevar a casa. Es así como queda el espectro de la mula errada, la cual tiene ese nombre por el golpe que hacen sus herraduras en los pisos por donde va cabalgando. La mulita por siempre se quedará esperando a don Álvaro para volverlo a llevar a casa. En la noche de hoy les traigo la leyenda de las brujas de Burgama. Hacia el siglo XVII, en el pueblo de Burgama, en lo que actualmente se conoce como Caña, en norte de Santander, se caracterizaba por ser un pueblo muy tranquilo, un pueblo en donde todo se hacía según la cultura religiosa de la época, que era el catolicismo, ya que se encontraban los españoles y la Inquisición, los cuales castigaban a todos aquellos que iban en contra de las leyes morales de la religión. En este pueblo habían 5 mujeres: María Pérez, Leonilde Hernández, la hermana de esta, María del Carmen Hernández, María de Mora y la líder del grupo, que se llamaba María Antonia Mandona. Estas 5 mujeres se dedicaban al arte de la adivinación, lectura de cartas, pócimas, amarres, lectura de mano, todo aquello que significaba brujería en la época. Las mujeres ayudaron mucho a los pobladores de Burgama, y cuando la corona española mandó a un capitán a este pueblo, se dio cuenta que estas mujeres se dedicaban a este arte de la adivinación. De inmediato este hombre llamó a la Inquisición española y de inmediato las 5 mujeres fueron detenidas. Fueron llevadas a lo que hoy se conoce como el Monte del Ahorcado para proceder allí su ejecución, que iba a ser la de ahorcarlas hasta la muerte. Las mujeres se encontraban tranquilas, pero a la vez inquietas de que iban a morir.
Cuando todo estaba listo para su ejecución, un grupo de indios, de indígenas de la zona, a los cuales estas 5 mujeres ayudaron mucho a curar enfermedades, a curar maldiciones, a traerles prosperidad, emboscaron a los soldados que iban con la Inquisición. De inmediato los soldados fueron acribillados por estos indios, y cuando hubo un descuido, el coronel español cogió a Leonelda, que era la más joven, y la amarró a la cuerda para ahorcarla. Pero sus hermanas la ayudaron y ella se pudo liberar. Y tomando la espada del capitán, lo apuñaló y luego ella misma lo colgó y lo ahorcó. De allí que este monte se conozca con el nombre de Monte del Ahorcado. Las brujas desaparecieron, decidieron migrar de este pueblo y se dirigieron a diferentes regiones para esconderse durante la Inquisición. Pasados unos años, las brujas volvieron y allí siguieron sus artes adivinatorias en el mismo pueblo de Burgama. Se dice que las brujas estuvieron allí hasta que murieron todas de viejas, pero en especial el espíritu de Leonelda se encuentra vigilando el monte del ahorcado, vigilando para que el espíritu del capitán nunca descanse en paz por haberlas querido matar. Y Leonelda por lo general cuida del monte, cuida a las personas que pasan por allí para que no les hagan daño. Asimismo castiga a las personas que quieren hacerle daño a la naturaleza. Leonelda, cuando se molesta su espíritu, ocurren grandes tragedias como terremotos, tormentas eléctricas. Y cuando Leonelda está en paz es cuando hacen buenas cosechas, buenos climas. La leyenda de las brujas de Burgama tiene bastantes maneras de ser contada, pero la más apegada a la leyenda real es la que les estoy contando el día de hoy. Y estas brujas aún parece que se encuentran allí en Ocaña, siguen con sus artes adivinatorias, siguen cuidando a las personas que hacen el bien, castigando a las que hacen el mal. Y se dice que en las noches oscuras se escuchan pasar caminando, se escuchan riendo. Y es así como esta leyenda ha tomado tanta trascendencia a lo largo del tiempo. Y al parecer estas brujas siguen escondidas en una de las viejas casonas coloniales de la zona de Ocaña, que por fuera parece abandonada, pero dentro de ella se encuentran los espíritus de las brujas, brujas buenas que siempre tratan de hacer el bien a todas las personas de su región. En la noche de hoy les traigo la leyenda de el ánima sola. El ánima sola es el espíritu de una mujer que al parecer se encuentra pagando sus penas en el purgatorio, pues en vida fue una mujer muy mala y cometió muchos pecados, y al morir fue condenada a vagar por todo y no poder descansar en paz. El ánima sola es un espectro que se presenta vestido de blanco, con cadenas en sus manos, y su cabello es un cabello negro y frondoso.
y su rostro es el de una mujer joven y hermosa. Cuando el ánima sola aparece, se escucha un murmullo de gente caminando en procesión detrás de ella. Se supone que cuando aparece, muchas luces van detrás de ella siguiéndola. Al parecer almas perdidas que la siguen a ella para que las lleve a un descanso final. El ánima sola vaga por todos los pueblos, trochas y zonas campesinas. Y por lo general el espíritu no ataca a las personas, simplemente pasa caminando, puede que hasta delante de ellas, pero no las ataca. Se escucha gritar y llorar, ahogando sus penas en esa procesión. El ánima sola también protege a las personas, pues las personas en ocasiones que se pierden, esta ánima se les aparece y los guía para que vuelvan a su camino y puedan regresar a casa. Asimismo, también el ánima sola protege a los niños pequeños que son víctimas de maltrato, pues cuando un niño está siendo maltratado, el ánima aparece y lo protege a él y castiga a la persona que quiere hacerles daño. También al parecer el ánima sola es un espíritu que ayuda a encontrar huacas y tesoros en los campos de Colombia. Este espíritu se supone que solo podrá encontrar la paz y el descanso hasta el mismísimo día del juicio final, pues será allí cuando habrá purgado todas sus penas y por fin podrá desaparecer e ir al cielo y descansar. Pero hasta que eso suceda, seguirá vagando por todas las calles, trochas de todos los pueblos de Colombia. Una de las características cuando el ánima sola va a aparecer es que la noche se vuelve muy oscura, la luna llena se cubre y se empiezan a escuchar lamentos y gemidos de una mujer. Es allí cuando el ánima sola aparece y pasa en procesión, con todas las ánimas detrás de ella, caminando hasta el final del camino, donde finalmente desaparecen y cada noche están condenados a seguir haciendo lo mismo hasta el final de los días. Les doy una vez más la bienvenida a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les voy a contar la historia de El Guandó, también conocida en algunas regiones de Colombia como la barbacoa del muerto. Esta historia comienza en un pueblo donde existía un hombre que tenía mucho dinero, pero era bastante amargado, déspota, avaro. En una ocasión, su vecino, quien era un hombre muy pobre, su pequeño hijo se enfermó y murió. El hombre no tenía cómo enterrar a su hijo, entonces fue donde el hombre acaudalado y le pidió que le prestara algún dinero para poder enterrar a su pequeño hijo. El hombre no le prestó el dinero. El hombre le dijo que él no tenía por qué ayudar a nadie y le dijo que cuando él muriera, que lo tiraran a un río o que lo dieran de comer a los gallinazos. Pasado un tiempo, el hombre se volvió ludópata, el hombre hacendado, y un día pasó más de 80 horas seguidas jugando
días y noches enteras y apostó todo lo que tenía y lo perdió. Perdió su hacienda, perdió sus tierras, perdió su ganado, perdió su dinero, perdió todo. El hombre se enfermó por andar en las calles, pues no tenía nada. Y fue cuando volvió con su vecino, aquel vecino al que le había negado la ayuda para enterrar a su hijo, y le pidió que lo dejara dormir allí. El hombre pobre tenía muy buen corazón y a pesar de lo malo que había sido este hombre con él, decidió ayudarle y le dio la habitación que era de su pequeño hijo. El hombre muy enfermo falleció. Y a pesar de lo que le había dicho que cuando él muriera lo botaran a un río o lo dieran de comer a los gallinazos, entre todos los del pueblo hicieron una colecta para llevarlo a un cementerio. Lo llevaban amortajado en una tabla y 4 hombres lo cargaban. El hombre era muy pesado y casi no podía ni moverse, pero como podía lo arrastraban para llevarlo a un cementerio. Cuando pasaron por un río, pasó una avalancha y se los llevó. Se llevó el cuerpo, a los 4 hombres que lo cargaban, al vecino y a su esposa, y a 4 personas más que iban en el cortejo fúnebre. Todos murieron ahogados, y era como si las palabras ociosas de este hombre se hubieran cumplido, pues prácticamente fue tirado a un río. Desde ese día, en las noches se escucha un cortejo fúnebre de fantasmas, caminando y cargando un muerto, haciendo oraciones y llorando. Desde ese día todos se volvieron fantasmas y cada noche recorren el mismo trayecto, noche tras noche, día tras día. Y aquel que se cruce con este cortejo fúnebre se dará cuenta que simplemente son fantasmas. Muchas veces sus rostros son de esqueletos o muchas veces están rodeados por fuego. Eso depende de la zona de Colombia donde se cuenta esta historia. Desde ahí quedaron pagando para siempre. Cuando llegan a la puerta del cementerio, estos desaparecen, pero cada noche vuelven a estar presentes en todas las calles del pueblo, paseando con el muerto, llorando y rezando, y envueltos en una luz. Les doy la bienvenida a este podcast donde hablamos de mitos y leyendas de Colombia. En la noche de hoy les traigo la historia de La Llorona en su versión colombiana. Pues también existe una mexicana que es quizás la versión original de la historia, pero Colombia también tiene su propia versión de La Llorona. En la época de la Gran Colombia, cuando el presidente de la época conoció de algunos planes del presidente de Ecuador de quererse apoderar de los terrenos que hoy son Nariño, Valle y Cauca, envió para allá uno de sus más férreos comandantes, un hombre que en su juventud había sido ladrón y asesino, pero que ahora defendía al ejército del país. El hombre era un hombre muy cruel y muy violento, pero con su esposa era un hombre normal, un hombre que la amaba y la respetaba. El hombre fue inmediato a la guerra contra Ecuador para salvar los territorios, y la mujer se quedó sola en su casa. Pasaron algunos meses y a la mujer le llegó la información de que su esposo había muerto en combate.
La mujer quedó muy triste, muy sola, pero fueron enviados nuevos soldados a esa zona para reforzar a las tropas que aún estaban allí. Entre esas tropas había un joven soldado muy atractivo, un joven que de inmediato se enamoró de la mujer y la mujer también se enamoró de este. Vivieron juntos algunos meses y la mujer quedó embarazada. Y el hombre también tuvo que salir en combate y pues no volvió. La mujer nuevamente quedaba sola y con un bebé en brazos. Cuando el bebé tenía apenas algunas semanas de nacido, rápidamente una vecina llegó corriendo a su casa y le dijo que su esposo venía en camino. Su primer esposo no había muerto en combate. La mujer, sabiendo que este hombre era muy cruel y muy violento, salió corriendo al no poderle justificar de dónde había salido este bebé. La mujer tomó al bebé en sus brazos y salió corriendo. Corrió por los caminos oscuros, caminó por los valles, caminó por todo corriendo, escapando de su esposo. Al llegar a un río, este se veía pues calmo. La mujer decidió pasarlo, pero de repente una crecida espontánea la arrastró a ella y a su bebé, asesinándolos, muriendo ahogados. Desde ese momento el espíritu de la mujer busca a su bebé. Corre por las laderas de los ríos, de las cascadas, buscando el cuerpo de su hijo, llamándolo entre sollozos. Pero esta mujer, ese espíritu de esta llorona, también se le aparece a los hombres infieles, a los borrachos, a los maltratadores y también a los que maltratan y abusan de los niños. Se les aparece y los asusta, dejándolos prácticamente traumatizados por su aspecto. La llorona no descansará hasta encontrar el cuerpo de su hijo y siempre estará cercana a los ríos buscándolo, desesperada, con sus llantos y sus gritos de dolor, anunciando que está cerca, y para que uno, si la escucha, se resguarde muy bien. Y si es una persona mala, ya sabrá lo que le pasa. Esta historia es muy conocida, más que todo en la región del Tolima y en la región del Huila, que es donde más se ha aparecido. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast y también quiero comentarles que este es el podcast número 100 de este canal y les agradezco a todos los que me siguen y escuchan estas historias. Para hoy el mito y leyenda que les traigo es una leyenda que es la de Francisco el Hombre. Hace muchas décadas, cuando apenas el folclore vallenato comenzaba en Colombia, un hombre llamado Francisco Moscote Guerra, quien vivía en el Cabo de la Vela en La Guajira, una noche, luego del trabajo, luego de laborar, iba en su mula hacia su hogar y el camino era muy largo. La noche era muy oscura y solo la luna alumbraba su camino y algunas estrellas también se iluminaban en el cielo. El hombre le gustaba mucho el acordeón, un instrumento casi que muy poco popular en el momento.
Y el hombre comenzó a amenizar el viaje un poco con algunas notas vallenatas. Cuando iba en la mitad del bosque, él escuchó que otro acordeón en lo más profundo de la oscuridad le respondía a las notas que él tocaba. Pero Francisco notó que eran unas notas casi que perfectas, unas notas casi que imposibles de replicar. Poco a poco el ambiente se fue tornando muy extraño. De repente vio como una luz rojiza comenzaba a invadir el ambiente. Un olor a azufre que se perpetraba en el aire. Y fue entonces cuando Francisco se dio cuenta que era el mismo diablo quien lo estaba retando a tocar el acordeón. Francisco comenzaba a tocar mucho más rápido y entre los dos comenzaron una guerra de acordeones. De repente el diablo oscureció todo, se apagó la luna, se apagaron las estrellas y todo quedó en tinieblas. Francisco entendía que si no lograba ganarle al diablo, este se lo llevaría con él al infierno. Comenzaron una guerra que Francisco veía perdida, puesto que el diablo tocaba de una manera magistral y casi que imposible de replicar. Fue entonces que Francisco no supo más canciones y comenzó a tocar el Padre Nuestro. Esto al diablo le molestó. Sintió como un poco de su poder se perdía, puesto que la luna y las estrellas volvían a iluminarse en el cielo. Entonces el diablo tocó mucho más rápido y mucho más elaborada la canción. Y Francisco tembló por el miedo. Y entonces el diablo comenzó a arrastrarlo. Francisco comenzó a rezarle a Dios y a pedirle que lo ayudara. Y fue entonces que una luz iluminó a Francisco y este comenzó a tocar el credo religioso al revés. Cada nota, cada voz, cada letra que salía del acordeón y de la boca de Francisco hacían arder al diablo, tanto que el diablo comenzó a dar gemidos y alaridos de dolor. Francisco seguía y seguía y seguía tocando y el diablo más se sentía siendo atacado. El diablo trató de congelar las manos de Francisco, pero ya el poder de Dios era muy grande sobre este hombre. El diablo no le quedó ninguna otra opción. Lanzó un último alarido, un alarido que se escuchó por todo el mundo. Y luego de ese alarido, dentro de una bola de fuego, el diablo desapareció. Su acordeón quedó hundida en llamas. Y es entonces como que Francisco le agradeció a Dios. La luz nuevamente reinó sobre la tierra y Francisco, muy tranquilo y muy campante, siguió su camino en el lomo de su mula, tocando su acordeón, pero esta vez canciones en agradecimiento a Dios por haberlo librado del diablo y haberle ayudado a ganar esta batalla. Desde entonces la leyenda de Francisco el Hombre se hace conocida y es la que le dio el nombre a uno de los festivales vallenatos más conocidos en el país y que más ha perdurado
de donde han salido grandes leyendas vallenatas, de donde han salido grandes cantantes y también grandes acordeoneros, recordando a este hombre que pudo ganarle al diablo solo con su acordeón como arma. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy vamos a hablar de un mito que se llama la guitarra encantada. Cuenta la leyenda que un hombre muy pobre comenzó a trabajar en una parcela. Esta parcela era muy pequeña, tenía una casa casi demolida, una casa muy deteriorada, semidestruida, semicaída. Y el hombre, no teniendo cómo más hacer, llevó a su familia a vivir allá. Su esposa y sus 3 hijos podían comer muy poco. Simplemente tomaban un agua panela y una arepa. Pero el hombre, a pesar de su pena por ser tan pobre, tenía una alegría en su vida, y era que a él le gustaba mucho tocar la guitarra. Él tenía una guitarra ya viejita, muy acabada, y comenzó a tocar su guitarra todas las noches. Una noche en especial, por casualidad, apareció un grillito, el cual entonaba su melodía al ritmo de la guitarra. Todos disfrutaban de la compañía de este pequeño grillito, y entre los dos hacían música muy bonita. Un día el hombre se levantó para trabajar y no se percató de que su guitarra estaba muy cerca, y la guitarra cayó al piso y se rompió. El hombre quedó muy triste porque era el único medio de entretención para su familia y para él. Esa noche, después del agua de panela, escucharon al grillito cantar, como si el hombre estuviera tocando la guitarra. El hombre, muy triste, miró al grillito y le dijo que hoy no lo podía acompañar porque no tenía su guitarra. Se fueron a dormir y al día siguiente el hombre encontró su guitarra completamente nueva. Ya no era la guitarra viejita y achacada ni rota que tenía, sino era una guitarra completamente nueva, una guitarra muy bonita, con la que el hombre comenzó nuevamente a tocar cada noche. El hombre, antes de irse a dormir, le agradeció al grillito, creyendo que él había sido el que le había cumplido el milagro de una guitarra nueva. El grillito le dijo que sí, que él había sido el que le había cumplido su deseo, porque él se sentía muy feliz de escuchar la música que el hombre entonaba. Es entonces que el hombre escucha que el grillito le dice que le cumplirá sus deseos, pero que sea cuidadoso con ellos, que nunca pida más de lo que puede pedir, que nunca sea avaro, y él le cumplirá todo lo que él quiera. El hombre, feliz, de inmediato sale a decirle a su mujer lo que había pasado, y ellos deciden pedirle al grillito que les gustaría vivir en una casa más bonita, una casa que tenga, aunque sea ventanas, puerta para que no pasen frío en las noches. Se fueron a dormir y al día siguiente se levantaron en una casa completamente nueva, una casa ya terminada, con sus pisos, sus techos, sus paredes, sus ventanas, sus puertas. El hombre, muy agradecido, seguía cantando cada noche con el grillito.
Otra noche el hombre le pidió al grillito algo de comer porque ya estaban cansados de tomar agua de panela con arepa. El grillito le dijo que fuera a la mesa y al llegar vieron allí los más suculentos manjares: pollos, carnes, jamones, panes, quesos, vinos. Disfrutaron de una buena cena y nuevamente se reunieron con el grillito a cantar. El hombre nuevamente pensó y quería que su casa tuviera muebles bonitos, poder dormir en una cama cómoda, caliente, que los niños tuvieran sus camas. Y fue así como el otro día, al despertar nuevamente estaban en unas camas muy bonitas, limpias, elegantes, cómodas, calientes. El hombre iba a ser desalojado por el dueño del predio al ver lo que había hecho con su propiedad. El hombre, muy triste, le dijo al grillito que le gustaría conservar esa casa porque era lo único que tenía y que no se podían ir para ningún lado. Al día siguiente llegó uno de los gobernantes del pueblo y le dijo al hombre que él no podía ser desalojado porque esos terrenos pertenecían a la gobernación y que la gobernación se los quería dar en contraprestación para que él la cuidara, puesto que mucha gente quería apoderarse de ese predio, y que la gobernación se lo daba al hombre con tal de que lo cuidara. Las cosas le seguían saliendo bien a este hombre, que cantaba siempre con su grillito. Fue entonces que el hombre le dijo que él quería como tener un ingreso por su trabajo. Él no quería dinero del grillito, él quería que el grillito le diera un trabajo, que lo ayudara a conseguir un trabajo. Al día siguiente, cuando despertó, uno de sus vecinos, agricultor, le dijo que si podía rentarle una parte del terreno para él sembrar, que no solo le daría parte de la cosecha, sino que también le daría dinero, y que si quería podía ayudarlo a sembrar, lo cual le parecía muy bueno, pues ya tenía un ingreso, tenía comida, tenía casa, tenía una buena vida. Pero a todos se nos daña el corazón, más que todo cuando envidiamos a los demás por lo que tienen y no por lo que son. La mujer un día salió al balcón de su casa y vio que la casa de su vecino, el agricultor, era más grande, más elegante, mucho más bonita que la casa de ellos. La mujer, con envidia en sus ojos, fue y le dijo a su marido y le exigió que le dijera al grillito que le diera todo lo que ella quería: una casa más grande, mucho más dinero, mucho más tierras, para que todo el mundo los envidiara. El hombre dijo que no haría eso, porque el grillito se lo había advertido, que uno nunca debe pedir por avaricia, que uno solo debe pedir las cosas de corazón. La mujer amenazó al hombre con dejarlo si no hacía lo que ella quería. Entonces el hombre, con tristeza en sus ojos, fue donde el grillito y le pidió eso. El grillito comenzó a llorar y desapareció. Al desaparecer el grillito, todo lo que había pedido el hombre también desapareció. Se desapareció su casa bonita, se desapareció su guitarra, se desaparecieron todas las cosas que el grillito les había dado. El hombre se quedó con su guitarra rota, con una sola cuerda, con la cual tocaba canciones de melancolía. Y desde ese día el grillito no volvió a aparecer más. Se fue triste, viendo que siempre lo que una persona pide
lo haces para aparentar, lo hace para despertar envidias, lo hace por las razones equivocadas. Es por eso que si usted tiene la oportunidad de encontrarse algún día con este grillito, pida las cosas de corazón, pida las cosas por honestidad, por necesidad y nunca por avaricia. Porque el grillito, así como le da todo lo que usted pide, también le puede quitar absolutamente todo. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos más de los mitos y las leyendas de Colombia. Hoy les voy a contar la historia de El Silbón. Este era un joven el cual le llamaban El Silbón, puesto que siempre silbaba, siempre que iba en camino a la taberna. Todo el camino era silbando. Este joven gastaba mucho el dinero en trago y mujeres, pero como su familia era acaudalada, esto poco importaba. El joven creía que por ser el joven de la casa podía hacer lo que él quisiera y siempre hacía lo que él quería. Cierto día se sirvió la comida, pero el joven la tiró toda al piso porque a él le gustaba comer asaduras de venado. Y al ver que no tenía las asaduras, botó todo al piso y se fue. Para calmar su furia, nuevamente se fue a la taberna, donde gastó todo el dinero que tenía. Mientras eso, su padre salió al monte a buscar un venado para poderle dar las asaduras a su hijo, puesto que lo tenían acostumbrado a que le daban todo lo que él quería. Pero el padre contó con la mala suerte de encontrarse con el hojarasquín del monte, que es un espíritu que defiende a los animales, y le propinó una paliza al hombre por querer matar a un venado solo para sacarle las asaduras. Cuando el joven volvía de la taberna, se cruzó con su padre, quien estaba maltrecho por la paliza que le había dado el hojarasquín. Y cuando éste le explicó lo que le había pasado, al hijo poco le importó y cogió una piedra y le pegó en la cabeza al padre. Y cuando éste cayó al piso, cogió su escopeta y le disparó hasta matarlo. Haciendo eso, le abrió el cuerpo a su padre y le sacó las asaduras. Y las envolvió en la camisa del mismo papá y se las llevó a la abuela para que se las cocinara. La abuela, sorprendida, le preguntó que de dónde había sacado esas asaduras, y él le dijo que las había sacado de su propio padre porque era un inútil y no servía para nada. El abuelo cogió al muchacho y lo amarró a un árbol y lo azotó hasta que le rompió toda la piel. Luego de eso le echó ají, limón y sal a las heridas. Lo sacó de su casa y lo maldijo, diciéndole que quedaría maldito para siempre por lo que había hecho. Y con esto también le lanzaron al perro tureco de la casa, un perro agresivo que siempre le mordía los pies. El hombre llegó a donde estaba el cuerpo de su padre, que ya eran huesos, debido a que los animales de la zona se lo habían comido, y echó los huesos en un costal que él llevaba. El perro siempre lo perseguía. Incluso cuando el perro murió, se sentía el fantasma del animal aún mordiéndole las piernas. Luego de su muerte, el Silbón quedó cargando para siempre con la conciencia de haber matado a su padre, y siempre se escucha
en ocasiones se le ve incluso más grande que los árboles y va caminando entre las copas de ellos, silbando con tristeza y con dolor por sus malas decisiones. Cuando uno escucha el silbón cerca de su casa, no hay problema, puesto que todo va a estar bien. Pero si lo ven, pero no lo oyen silbar, es seguro que pronto habrá un funeral en esa casa. El silbón queda por siempre maldito por haber asesinado a su padre y vagará silbando, siempre con el fantasma del perro tureco mordiéndole las piernas hasta el final de los tiempos, que es hasta cuando podrá por fin su alma descansar en paz. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les voy a contar la leyenda del patetarro. En la zona de Antioquia, Santander y parte de Risaralda se conoce esta leyenda. La leyenda comienza con un hombre al que le gustaba mucho pelear, le gustaba tomar y le gustaba estar mucho con prostitutas. Este hombre se caracterizaba siempre por armar peleas y creerse el más macho del pueblo, siempre pegándole a la gente. Entre sus tantas aventuras, tuvo relaciones con una prostituta que le pegó una enfermedad. El hombre comenzó a maldecir a todo el mundo por lo que le había pasado y siempre le formaba pelea a las personas más jóvenes o incluso las que se veían más delgadas y más débiles. Pero un día, en una pelea a machete con un joven, este le propinó un certero golpe en la rodilla, ocasionándole que el hombre cayera al piso y que nadie lo ayudara. El hombre, por la humillación, se fue del pueblo y se encerró en una caverna. Allí, debido al machetazo, su pierna se engangrenó y él tuvo que quitársela. Y debido a la enfermedad sexual que tuvo, su pene se marchitó y se le cayó. Esto ocasionó en él una gran rabia y un gran odio hacia los demás. Y el hombre, para caminar, usó una especie de tarro que hizo con palos de guadua y se la amarró al pie. Pero el problema era que el hombre también hacía sus necesidades fisiológicas en ese tarro, lo cual le causó una infección muy severa que le causó posiblemente la muerte. Desde ese momento apareció este aterrador espectro llamado el patetarro. El patetarro es un espectro que va por las fincas de la gente buena y daña sus cultivos. ¿Cómo los daña? Él pasa caminando y botando excremento podrido por el tarro que tiene por pierna. Y este excremento está lleno de gusanos podridos y asquerosos que se comen los cultivos de las personas. Se come los cultivos de flores en las fincas antioqueñas, el cultivo de frutas en las zonas de los Santanderes, y toda clase de fincas viven afectadas por este espectro. Cuando usted tenga una plantación muy bonita y de la noche a la mañana se le dañó, fue por culpa del patetarro que estuvo pasando por allí. Este espectro también asusta a las personas que se encuentran muy tarde en las noches, bien sea por fiestas, bien sea por andar con mujeres o por lo que sea. Este espectro se aparecerá y lo afectará seriamente.
El patetarro se siente que viene caminando cerca a usted cuando sienta un olor a podredumbre, a putrefacción o incluso a excremento y no vea ninguna posible fuente de la que salga. El patetarro dejará a su paso miseria y desolación. A las personas que se crucen por el camino del patetarro sufrirán de enfermedades. A los animales que pasen cerca del patetarro fallecerán sin remedio. El patetarro vagará por siempre expandiendo su putrefacción y su inmundicia, porque siempre tendrá odio, porque murió con odio en su corazón. Y este es el castigo que recibió, el andar vagando por el resto de la eternidad, hasta que llegue el día del juicio final, donde posiblemente se vaya para el infierno. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos más de mitos y leyendas de Colombia. Y en el día de hoy les voy a contar la historia, la leyenda de la mano peluda. Cabe la pena resaltar que es la versión colombiana de la historia, pues esta historia, la leyenda de la mano peluda, se conoce en toda Latinoamérica desde México hasta Argentina, y cada país tiene sus referentes historias y modos de contarla. En la versión colombiana se nos cuenta la leyenda de un hombre que era avaro, un hombre que trabajaba como prestamista de dinero, y este hombre era muy malo con todas las personas que lo rodeaban, familia, amigos, clientes e incluso su esposa, a la cual maltrataba mucho. Cierto día el hombre fue asesinado por uno de sus clientes, pues este le había mandado a quemar su casa por no haberle pagado una deuda. El hombre, no contento con haberlo asesinado, con un machete le cortó su mano derecha. El hombre fue sepultado sin su mano, pero cabe la casualidad que luego de su muerte, diferentes clientes fueron apareciendo asesinados y sin ojos. Al parecer la mano, que era una mano llena de pelo, estaba cobrando venganza desde el más allá. La mano se le veía trepar por el cementerio en el cual el hombre estaba enterrado y reposar sobre su tumba. La mano se le aparece a todas aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones económicas, bien sean deudas, bien sean pensiones, subsidios y toda esta clase de trámites económicos. La mano no solo los asusta, sino que los ataca. También se conoce que la mano peluda se le aparece a los niños que son altaneros con sus padres. La mano se esconde bajo sus camas y en la noche cuando duermen va subiendo lentamente hasta alcanzar la pierna del niño y la jala. Al despertar el niño ve la mano y ésta lo asusta para que no vuelva a hacer nada malo con sus padres. La mano peluda también se esconde en lugares oscuros e inaccesibles. Siempre está atenta, acechando a todas las víctimas que tiene listas para darles un buen susto y darles a entender que todos tenemos obligaciones y que debemos cumplirlas. La mano peluda es muy conocida en la zona andina, en la zona caribe y en la zona amazónica. Esta es un espectro al cual se le tiene mucho miedo, porque cuando las personas duermen y sienten que algo peludo los acaricia, es porque la mano peluda está allí, acechando,
y está lista y atenta a atacar a su siguiente víctima. Es así como se narra la leyenda de la mano peluda, una leyenda muy conocida y la cual pasa de voz a voz entre las familias de todo el país de Colombia. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos y hablamos de los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la leyenda colombo-venezolana de la bola de fuego. Hace tiempo ya, mucho tiempo atrás, existía una mujer muy hermosa llamada Candelaria, y esta tenía a su esposo, que también era un hombre muy atractivo, llamado Esteban. Ellos tenían 2 hijos, el mayor llamado Sigifredo y el menor llamado Esteban, como su padre. Esteban, padre, era muy mujeriego, tomador, jugador, apostador, y él solía salir todos los días en la noche luego de su trabajo a pasar de fiesta en fiesta con sus amigos. Esto hacía que Candelaria se pusiera muy celosa y siempre le daba cantaleta, como se dice, a Esteban. Llegaron las fiestas del pueblo, una fiesta que se llamaba San Pascual Bailón. Era una fiesta popular de los llanos. Y cuando Esteban ya estaba engalanado para ir a esta reunión, a esta fiesta, su esposa comenzó a hacerle una escena. Pues ella quería que él la llevara a estas reuniones. Esteban no la quería llevar, puesto que a él le gustaba era estar con mujeres en el pueblo, y comenzó una fuerte discusión entre ellos. Sigifredo se encontraba cortando leña, y entonces Candelaria, en un arrebato de violencia, cogió el hacha y le asestó un golpe en la cabeza con esta a su esposo Esteban, causándole la muerte inmediata. Sus hijos no podían creer lo que habían visto que su madre hizo, pero ella, en tono amenazante, les ordenó que fueran hacia el monte, cavaran una tumba y depositaran allí a Esteban. Pasado el tiempo, Candelaria falleció de anciana, y cuando se encontraba dirigiéndose al paraíso, una voz la detuvo y de manera muy fuerte y amenazante le dijo a Candelaria: Tú no puedes subir al paraíso, y pasarás el resto de tu existencia en la tierra, como una ola de fuego, para que pagues todo lo que hiciste en vida. Dicho estas palabras, Candelaria volvió a los llanos en forma de una gigantesca bola de fuego. Al caer, comenzó a vagar como una bola enorme de fuego por todos los campos y pueblos de los llanos orientales y de parte de los llanos venezolanos. Se dice que esta bola de fuego es la causante de los fuegos de maleza y fuegos forestales que se presentan en los llanos en época de sequía.
Si la bola de fuego atrapa a una persona desprevenida, a un caminante que no conozca de ella, la abrazará en sus llamas hasta achicharrarla y quemarla y dejarla solo huesos humeantes. Pero si encontramos la bola de fuego y sabemos su historia, lo que se debe hacer es inmediatamente tumbarse al suelo, mirando directamente al piso sin tener contacto visual con la bola de fuego, y comenzar a decirle groserías. La bola de fuego simplemente seguirá su camino y no atacará a la persona que haga esto. La bola de fuego está condenada a pasar el resto de su existencia en la tierra, quemándose y quemándose por el horrible acto que cometió cuando estaba en vida. Les doy la bienvenida nuevamente a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la leyenda de El Viruñas. El Viruñas se le conoce también como Mandingas y como el demonio. El Viruñas suele ser una persona muy elegante, muy bien vestida y con la característica de que siempre es un sombrero, pues dentro de este está escondiendo los cachos de demonio que sobresalen en su cabeza. Suele ser un sombrero de copa alto, y por lo general él siempre va vestido con una capa de color negro. El Viruñas suele presentarse a aquellas personas que desean mucho alguna cosa, bien sea dinero, bienes materiales, sexo, mujeres, placeres. Todo esto está pendiente el Viruñas para presentarse ante sus clientes, con la condición de que cuando mueren, el alma le pertenecerá al Viruñas. O también se dice que el Viruñas vendrá 80 años después de la firma del contrato. Hay muchas historias de gente famosa, abogados, políticos, modelos, cantantes, actrices, presentadores, escritores, que al parecer surgieron muy rápidamente gracias a la ayuda de los contratos del Viruñas. Existe una leyenda que un hombre muy acaudalado, con mucho dinero, él comenzó siendo una persona muy pobre. Esta persona al parecer hizo un trato con el Viruñas y de la noche a la mañana se convirtió en uno de los empresarios más importantes del país, con vastas fortunas, con miles de puntos de su negocio en todo el país. Incluso dejándole gran fortuna a sus herederos. Pero cuando llegó la hora de pagar al Viruñas, este hombre se acobardó y no quería cumplir el contrato. Algo que cabe destacar es que el Viruñas no puede quitarle el alma a la persona si ésta no muere. El Viruñas comenzó a atormentar a esta persona para que se suicidara
Pero este hombre no lo hacía. Cuando este hombre le contó a un padre de una iglesia lo que había hecho, este le dijo que existe en la Biblia un pasaje el cual puede ayudarlo si lo interpretaba al revés al momento de que el Viruñas estuviera cerca de él. El hombre efectivamente así lo hizo. Se aprendió el salmo al revés y comenzó a decírselo al Viruñas. El Viruñas comprendió que había perdido esta alma y comenzó a desaparecerse en una enorme bola de fuego. El hombre de todas maneras murió por la impresión de lo que había hecho. Pero pues el Viruñas no se le pudo llevar su alma, puesto que el Viruñas ya se había ido al infierno. Pero el castigo fue que el hombre perdió toda su fortuna, perdió sus negocios, sus herederos quedaron en completa bancarrota. Y es porque así como el Viruñas da, el Viruñas también puede quitar. Uno nunca debe decir por decir que le venderá su alma al diablo por alguna cosa, porque realmente eso puede pasar. Y después el arrepentimiento puede ser muy grande. Uno nunca debe hacer pactos con el diablo, porque el diablo si da, espera que uno cumpla. Y si uno no cumple, puede caer en una desgracia total. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos más de los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la historia de la Viuda Negra, pero también conocida en algunas otras zonas como la Viuda Alegre. Cuenta la leyenda que una mujer que se dedicaba al ocultismo y adivinación y todas estas cosas, se enamoró de una persona que no sabía que ella era una bruja, entre comillas. Ella estaba muy enamorada de él y cuando se iban a casar, al hombre le dijeron que ella se dedicaba a esto de ser bruja, de las artes adivinatorias, y el hombre la dejó sola, cancelando la boda, cancelando todo lo que tenía con ella, y el hombre se fue muy lejos para no volver a tener contacto con ella. Esta mujer se deprimió y también se llenó de rabia y juró que se vengaría de los hombres. Fue así como empezó a atraer hombres, a casarse con ellos y a quitarles sus fortunas. Y luego los asesinaba. Esta mujer iba a bares, discotecas, fiestas de pueblo, en todo lado iba a buscar hombres. Inevitablemente la mujer, por tanta promiscuidad y tanto libertinaje, tuvo una enfermedad y paulatinamente esta enfermedad la deterioró hasta llevarla a la muerte. Pero se dice en la leyenda que antes de morir, la mujer hizo un pacto con el diablo
para poder seguir castigando a los hombres desde el más allá. Fue así como la mujer reapareció como un espectro, vestida de negro, con una figura muy atractiva, una figura que atraía mucho a los hombres, un pelo largo que le llega más casi a los tobillos, pero con la particularidad de que siempre la cubre un velo de color negro. Los hombres que se encuentran con ella suelen aparecer muertos cuando ella quiere hacerlo. Cuando el hombre va en caballo, esta se logra subir al caballo y lo guía hasta un abismo, ocasionando que el jinete y el caballo mueran inevitablemente al caer en este. También se dice que esta mujer aparece en los autos de las personas que van conduciendo algo borrachas, algo tomadas. Ella se sube y les ocasiona accidentes para que fallezcan. De igual manera como lo hacía en vida, esta mujer suele ir a bares, discotecas y fiestas en busca de hombres, atrayéndolos con su sensual cuerpo. Los hombres se dejan llevar por esta mujer que comienza a caminar y a caminar, y el hombre intrigado comienza a seguirla y encuentra inevitablemente la muerte. También en ocasiones esta viuda extraña el amor de los hombres. Es por ello que en ocasiones se aparece como una mujer muy hermosa, joven, atractiva, en los bares y pasa el rato con los hombres, bailando, tomándose unos tragos e inevitablemente teniendo sexo con ellos. Al otro día el hombre no aparece muerto, simplemente amanece con el cuerpo rasguñado y con la cara también rasguñada y con una fuerte resaca, sin saber qué fue lo que pasó. En ocasiones la viuda también aparece con el cabello tan largo, que parece que estuviera barriendo las calles con él. La viuda, cuando deja ver su rostro cadavérico, se dice que tiene unos ojos color rojo y una lengua de fuego. Se le dice también la viuda alegre por el motivo de que cuando quiere estar con hombres sin hacerles daño, está con ellos en fiestas y la pasa muy bien con ellos, sin uno saber quién es, y sin dejar rastro alguno de su existencia al otro día. La viuda alegre aparece más que todo en las regiones de Nariño, las regiones del Cauca y en las regiones de Boyacá y Antioquia. Uno nunca debe aceptar la invitación de una mujer desconocida, porque uno nunca sabe cuáles son sus intenciones, y menos si es la viuda alegre. O en ocasiones, cuando no quiere pasarla bien sino solo vengarse de los hombres, es la viuda negra. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos más de los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la leyenda de la Tunda. La Tunda es un espectro que tiene forma de mujer. Una mujer nauseabunda, una mujer que huele muy mal, una mujer que es muy fea
y suele esconderse entre los manglares de la costa pacífica. Este espectro suele llevarse a los niños que no son bautizados, a los niños desobedientes y a los hombres perezosos, mujeriegos y borrachos. Con los niños la tunda los usa de comida, es decir, se los come, y a los hombres los suele usar para sus placeres sexuales personales. De comer, la tunda les da pescado o mariscos con algo de excremento de ella misma, para así tenerlos entundados, como se le dice a los que son poseídos por la tunda. La tunda físicamente es una mujer, pues ya como les dije, muy fea, que huele muy mal, y además de ello tiene el cabello todo enmarañado, muy largo, y tiene una pata de palo que termina en una punta redonda, lo que en algunas regiones se le conoce como molinillo. La tunda suele caracterizarse como una mujer conocida por la víctima. A los niños les hace creer que es la mamá o la abuela, y a los hombres les hace creer que es una vieja amistad del pasado o incluso un amante que ellos hayan tenido en el pasado. La tunda suele invitarlos a bailar en las casetas de los pueblos, y cuando van en camino ella los abraza y de inmediato se convierte en la tunda y los hipnotiza con su olor. La manera para liberar a los entundados, como se les conoce, es la de que se debe armar una especie de peregrinación religiosa encabezada por un cura, el cual va regando agua bendita por el camino hacia la ciénaga, donde la tunda esconde a sus víctimas y se esconde ella. Mientras que un grupo de jóvenes van tocando música folclórica y unas mujeres van rezando algunas letanías. Cuando la tunda escucha esto y siente el agua bendita, sale corriendo rápidamente y se esconde en lo más oscuro del manglar, dejando libres a los hombres y niños que tenga en su poder. La tunda, cuando hacen esto, suele esperar unos días y nuevamente va en busca de hombres con su disfraz de amante o amiga de ellos. La tunda solo usa a los hombres para sus placeres personales, bien sean sexuales o algunos otros que ella tiene, y los hombres que ya han pasado mucho tiempo con la tunda se secan y finalmente mueren y se vuelven parte del manglar que ella pues tiene como escondite. No se conoce bien el origen de la tunda, pero se dice que fue una mujer que se dedicaba a la prostitución y que fue vilmente asesinada por uno de sus clientes. Es por ello que ella se venga de los hombres secándolos a base de relaciones sexuales. La tunda habita en toda la zona pacífica de Colombia, de toda la costa pacífica desde el Chocó hasta Nariño, y pues la única manera de evitarla es que cuando una mujer se acerque a uno, con disimulo tratar de mirarle las piernas, pues ella siempre va a tener los pies descubiertos, y ahí se sabrá si es o no la tunda, puesto que podrá camuflarse como una mujer muy bella que huele muy bien, pero no podrá deshacerse de su pata de palo en forma de molinillo. La única recomendación para no caer en los hechizos de la tunda es quizás no aceptar invitaciones de mujeres,
o simplemente ignorar cuando alguien lo esté llamando a uno y que uno de verdad no conozca o no recuerde. Les doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos del indio de agua. El indio de agua es un espíritu que, pues como su nombre lo dice, se encuentra en el agua, se encuentra en los ríos y mares del país, en especial en el mar Caribe y en todos aquellos ríos donde se ejerce la pesca. El indio de agua cuida a los peces. El indio de agua cuida a los animales marinos y castiga a todo aquel que les hace daño, como por ejemplo a los peces pequeños. Cuando están prohibidos en pesca, el indio de agua lo que suele hacer es castigar a los pescadores, bien sea ahogándolos o haciéndoles perder su rumbo para que queden en naufragio. El indio de agua es un ser muy alto, de color de piel azul, como el río. En ocasiones esto hace que se camufle dentro del agua y no pueda ser visto. El indio de agua tiene el cabello muy largo que le cubre completamente la cara y deja ver sus ojos, que son de color rojo fuego, que se salen de sus cuencas. El indio de agua es atemorizante, no es malvado si uno no le hace daño a los animales. Castiga a todos aquellos que cazan delfines, manatís, morsas y todo aquel animal marino que no sea para alimentar a las personas. También castiga a las personas que usan redes muy pequeñas para pescar animales, pues peces pequeños, que están prohibido su pesca hasta que tengan ciertas dimensiones. Lo que hace el indio de agua es básicamente voltea la canoa del pescador y cuando son barcos grandes los hace hundir o les hace perder su rumbo para que estos naufraguen. Castiga especialmente a las personas que usan dinamita para pescar, haciendo que la explosión no dañe a los animales, sino que caiga directamente la explosión en la canoa, causando la muerte del pescador. El indio de agua, cuando está muy molesto, emite un rugido que la verdad hace que dé mucho miedo estar en las zonas costeras. También el indio de agua cuando no quiere que la persona pesque, ocasiona mortandad de animales. También cuida las vegetaciones cercanas a los ríos y en ocasiones suele aparecérsele a los niños para que aprendan a cuidar a los animales de los ríos y les digan a sus padres que no hagan pescas indiscriminadas ni masivas porque podrían acabar con el ecosistema de los ríos. El indio de agua sufre por la contaminación de los ríos
Y cuando esto sucede, sencillamente deja que todo muera. No lo rehabilita ni lo cuida porque se da cuenta de la maldad de las personas y él prefiere que los humanos se den cuenta del daño que están haciendo, no ayudando a los ríos ni a los animales. Y su ubicación es ya prácticamente, como lo dije, todos los ríos de Colombia y las zonas costeras donde se permite la pesca. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la historia de la mujer de la carretera. Esta es una de las historias más conocidas en todo Colombia, incluso en las ciudades, y narra la historia de que un camionero, algo aburrido y solo por las carreteras, se topa con una joven. El hombre, asombrado de que la joven esté caminando por esta zona en horas tan altas de la noche, para junto a ella y le dice que se suba, que él la lleva. Ella le agradece el gesto y le dice que va al pueblo cercano, al pueblo más cercano que está pasando la carretera. El hombre ve que la joven es una joven muy bonita, pero es algo pálida y está muy fría. Por lo general el camionero le ofrece la chaqueta y esta se la coloca. Y ya sabemos que a veces en esos momentos las personas se ponen un poco ansiosas y calenturientas. Entonces le dicen a la joven que se acerque a ellos para darle calor. Al llegar al pueblo, la joven le señala al hombre que ella vive en esa casa y el camionero para. Ella se lleva la chaqueta puesta y el camionero le dice que pasará el día siguiente por su chaqueta. Cuando el camionero arranca y se va, se da cuenta que la joven dejó un morral en el camión. Al día siguiente pasa el camionero y llega a la casa donde la joven entró y este golpea. Y le dice a la persona que abre que está buscando a una joven que trajo la noche anterior y que entró en esa casa. La persona le dice que es imposible porque vive solo o sola. Y es cuando el hombre ve una foto de la joven que pues recogió la noche anterior y le muestra el maletín a la persona que le abrió la puerta. La persona le empieza a llorar y le dice que eso es imposible porque esa es su hija que había muerto 5 o 10 años antes y que está enterrada en el cementerio. El camionero, incrédulo por ello, le dice a la persona que lo lleva al cementerio, y al entrar y llegar a la tumba se dan cuenta que la chaqueta está sobre la tumba de la persona en cuestión. En las ciudades también pasa esta misma historia de taxistas que recogen a alguien y esta persona, cuando llega a su destino, entra a la casa y le dice: permítame un momento, ya vuelvo con el dinero. Pasan 5, 10, 15 minutos y el taxista golpea en la casa y le dicen que ahí no ha entrado nadie, y al describir a la persona le dicen que esa persona falleció tiempo atrás. Esta es una de las historias muchísimas
durante muchísimas generaciones narradas por camioneros, taxistas y demás personas que se dedican al servicio de transporte. Y en las carreteras de Colombia sucede mucho esto. Incluso hay otro espectro que se le conoce como el fantasma de Puerto Colombia o la novia de Puerto Colombia, que es básicamente la misma historia de una mujer en la carretera que va caminando con un vestida de novia, que al parecer fue que el día de su matrimonio se accidentó y murió y no pudo llegar a su día feliz. Esta historia de la mujer de la carretera ha trascendido y es uno de los más conocidos, puesto que los transportadores viajan de noche por zonas, por carreteras casi solitarias y aterradoras que se prestan para esta clase de fantasmas. Si es real o no, queda en la experiencia de cada camionero, pero también es como una manera de llamarle la atención a los camioneros de que no recojan a nadie durante sus trayectos, de que si encuentran a alguien solo sigan su camino, porque uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Y no hablamos solo de espectros, hablamos de personas que son malas y pueden hacerles daño a los camioneros. Entonces esto es como una historia que se creó, una leyenda que se hizo para advertirles que cuando vayan solos en las carreteras, lo mejor es no recoger a nadie, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast, donde conocemos más de mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo la historia de El Bufeo Colorado. Esta leyenda nace más que todo en la zona del río Amazonas, donde hay delfines rosados. El bufeo es una especie de delfín un poco más grande de lo normal, y este suele asociarse con un hombre que enamora a las mujeres bonitas y se las lleva con él al río, donde las ahoga y bueno, nadie vuelve a saber de ellas. Cuenta la leyenda que había un hombre que era muy enamorado, le gustaban mucho las fiestas, el alcohol, las mujeres, y cierto día estaba tan borracho que comenzó a caminar hacia su casa, pero en el camino se desvió y pues se fue en una fuente hídrica, en un río, y pues allí murió ahogado. Pero el deseo del hombre pudo más que la muerte, y el hombre pues se convirtió en un delfín rosado. Y así es como vive ahora. El hombre, en su forma de delfín, se acerca a los jóvenes que hacen fiestas cerca a los ríos. Allí el bufeo sale y comienza a caminar sobre su cola, pero poco a poco, a medida que va tocando la tierra, se va convirtiendo en un hombre. Allí en la fiesta, toma a la mujer que esté sola y comienza a bailar con ella, comienza a coquetearle y la desmaya de alcohol y se la lleva con él
hacia el río y pues allí vuelve a ser delfín y se la lleva con él. La mujer nunca más se vuelve a saber de ella y nunca se encuentra su cuerpo. Es como si él las devorara o pues las escondiera en algún sitio en el mar, en el río, perdón. El bufeo no es violento, no es más que un hombre al que le gusta la fiesta y que conquista a la más bonita que haya para luego pues llevársela con él. El bufeo solo está en la región del Amazonas y suele aparentar ser un hombre muy atractivo, muy llamativo para las mujeres y siempre suele usar sombrero, el cual no se quita durante su etapa de hombre, puesto que ahí en la cabeza está escondiendo el espiráculo que usa para respirar cuando es un delfín. La precaución que hay que tener es la de procurar no hacer fiesta cerca de los ríos y la de siempre estar pendiente de las mujeres que uno lleva a su fiesta, puesto que el bufeo puede aparecer y llevarse a una de ellas. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Colombia. Hoy vamos a hablar de la leyenda de la Mancarita. La Mancarita es una ninfa del bosque, la cual es una mujer muy bella, pero que tiene un solo seno en su pecho. Ella suele defender los bosques, la paz, la tranquilidad, el silencio. Y cuando esto se interrumpe, bien sea por la gente, ella a tono de burla comienza a imitar la última frase de cada oración que alguien diga. Esto a manera de burla contra las personas que llegan a incomodarla o a molestarla. La Mancarita, cuando se enfurece realmente ya por algún motivo, lo que hace es que vuela en un cóndor de los Andes y llega a la nube más alta que se encuentra en el cielo y desde allí lanza tormentas e inundaciones. Acaba con cosechas, acaba con las casas de las personas, acaba con todo lo que esté en su camino. A ella se le atribuyen las inundaciones, se le atribuyen los incendios forestales, se le atribuye toda clase de siniestros naturales que ella hace por su propia voluntad para vengarse de las personas. Una característica de la Mancarita es que es una mujer con cabello rubio y labios negros, muy bonita, y apenas se cubre su desnudez con una manta semitransparente. A la Mancarita se le atribuyen también el robo de niños, el robo de personas, que no se pueden recuperar ni se vuelven a ver. Ella también, para hacer perder a los caminantes en el bosque y que no lleguen a interrumpir la paz de este, comienza a imitar el llanto de un bebé, lo que hace que las personas, al buscar este bebé, lo que hacen es perderse y bueno,
no se vuelven a encontrar más. La mancarita es una ninfa que protege y cuida el bosque, y en ocasiones se le puede ver bailando y disfrutando de las tranquilidades del bosque. De su seno, que se encuentra en la mitad de su pecho, ella derrama una salvia cuando los bosques están muy maltratados, y esta salvia lo que hace es que se recuperan de inmediato la flora de todo el bosque que se encuentre maltratado y marchito. La mancarita siempre va a estar ubicada en todos los bosques de Colombia, no tiene una zona específica, y siempre va a estar también cerca a los ríos, donde se le puede ver en ocasiones bañándose desnuda, y así es como atrae a los hombres para luego desaparecerlos. Este ser se le conoce como un ser elemental, los cuales siempre estarán pendientes de cuidar a los animales y a los bosques de toda Colombia. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos más de mitos y leyendas de Colombia. Hoy les traigo el mito de la niña de la carta. Cuenta este mito que en una ocasión en las veredas de los caminos se encontraba una niña fantasmal llorando, una niña pequeña, vestida con su vestido de primera comunión. Ella se encontraba llorando y tenía en su mano una carta a la cual quería entregarle a alguien para que la ayudara. Las personas eventualmente pues se asustaban, pues al fin y al cabo era un fantasma, y salían corriendo y nunca podían pues ayudar a la niña. La historia de la niña se cuenta que ella cuando era pequeña tenía unos 12 o 13 años, hizo su primera comunión. Su padre y su madre hicieron una fiesta enorme, una fiesta muy grande, con todos los niños de la región, con varias familiares y amigos también de la zona. Y mientras los niños jugaban alegremente, disfrutando del momento, pues eventualmente los adultos empezaron a consumir alcohol. Pasada ya la noche, ya cuando casi todos se habían ido, un familiar de la niña, bastante tomado, y viendo que los padres de la niña estaban dormidos de lo borrachos que estaban, le dijo a la niña que si lo podía acompañar hasta su casa, que no era muy lejos, puesto que estaba muy borracho y no quería perderse. La niña, en su ingenuidad y pues viendo que era un familiar, lo acompañó, pero bajando ya hacia unos cañaduzales, el hombre abusó de la niña y la asesinó. Durante varios días, la familia y el abusador emprendieron una búsqueda para encontrar a la niña, pero esto fue en vano. Se dice que un joven que iba pasando por una de las veredas se encontró a esta niña llorando y no le tuvo miedo. No tuvo miedo, puesto que la niña solo quería dar un mensaje, y este joven le recibió la carta. La niña más o menos le dijo al joven dónde vivían sus padres, y este joven emprendió el camino para llevarles la carta a ellos. Al llegar, los padres pues no le creyeron la historia que el joven les estaba contando,
pero este les dio la carta. En la carta decía dónde estaba el cadáver de la niña y quién había sido su asesino. Su padre, al terminar de leer la carta, salió corriendo hacia los cañaduzales y encontró un árbol de manzanas, el cual, al llegar allí, este árbol floreció de una manera increíble, dando los frutos, y una de las manzanas cayó al piso, justamente al lado del cuerpo de la niña. A la niña se le dio su sepultura y al violador lo metieron a la cárcel para que pagara la pena por lo que había hecho. La niña, sonriendo, se desapareció en un haz de luz y al parecer descansó para siempre. Hasta acá llega este podcast y hasta acá llega Mitos y Leyendas de Colombia 2. Durante estos capítulos compartimos muchas historias, las cuales enriquecen el folclore de nuestro país, el folclore de Colombia, el cual nos muestra que Colombia es un país mágico y maravilloso, lleno de seres especiales, aterradores, fantásticos, los cuales siempre debemos creer en ellos, porque hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra cultura. Y con este podcast queremos es que conozcan un poco más de ellos. Les doy las gracias por haber escuchado este podcast. Les doy las gracias por haberse tomado su tiempo para conocer a todos estos seres maravillosos. Y nos vemos en una próxima ocasión, quizás con más historias de Colombia o quizás con mitos y leyendas de otros países. Hasta la próxima.